La debilidad mental y la falta de autoestima son problemas que afectan a muchas personas en todo el mundo. A menudo, nos encontramos con pensamientos automáticos negativos e irracionales que pueden socavar nuestra confianza y paralizar nuestro potencial. Es esencial reconocer que la baja autoestima puede tener un impacto significativo en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones. Sin embargo, también es importante comprender que la sensibilidad, que a veces es vista como debilidad, es en realidad una característica humana valiosa que nos permite experimentar intensamente las sensaciones y conectar con otros a un nivel más profundo. La filosofía estoica, que se originó hace siglos con pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, ofrece enseñanzas valiosas sobre cómo superar la debilidad mental y desarrollar la fortaleza psicológica. Los estoicos consideraban que las emociones negativas y las percepciones distorsionadas de la realidad eran responsables de gran parte de la infelicidad humana. Por lo tanto, abogaban por el autocontrol y el desarrollo de la virtud para vivir una vida buena y frente a la adversidad. En el estoicismo, se destaca la importancia de diferenciar lo que podemos controlar de lo que no. Se alienta a centrarnos en nuestros pensamientos, juicios y acciones que están bajo nuestro control y aceptar que hay cosas externas sobre las que no tenemos control absoluto. Esto no significa ser pasivos, sino más bien dirigir nuestra energía hacia lo que podemos cambiar y aceptar lo que no podemos. Un aspecto esencial del estoicismo es la práctica del agradecimiento. Agradecer por las cosas positivas en nuestra vida, por los eventos que nos benefician y por nuestras propias acciones, nos permite mantener una perspectiva positiva y desarrollar resiliencia. Esta práctica nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lamentarnos por lo que falta. La fuerza mental no se trata de ser insensible o reprimir emociones, sino de manejarlas de manera constructiva. Significa enfrentar los desafíos con determinación, establecer metas realistas, aprender a controlar las emociones y lidiar con el estrés de manera efectiva. También implica aprender a aceptar el fracaso como parte de la vida y utilizarlo como una oportunidad para crecer y mejorar. En resumen, desarrollar la fuerza mental es un proceso que implica cultivar la resiliencia, centrarse en lo que podemos controlar, practicar el agradecimiento y aprender a manejar nuestras emociones de manera constructiva. Al abrazar los principios estoicos y aplicarlos en nuestra vida diaria, podemos superar la debilidad mental, desarrollar una autoestima más saludable y enfrentar los desafíos con valentía y sabiduría. La sensibilidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en una fortaleza cuando aprendemos a utilizarla adecuadamente, superando la debilidad mental y la baja autoestima. La debilidad mental y la baja autoestima son dos cuestiones que afectan profundamente a la vida de muchas personas en todo el mundo. Estos problemas pueden manifestarse de diferentes maneras y en diversos grados de intensidad, pero lo que comparten es su capacidad para socavar nuestra confianza, paralizar nuestro potencial y afectar negativamente nuestras relaciones personales y profesionales. Es importante comprender que estos problemas pueden afectar a cualquier persona, sin importar su edad, género, origen étnico o situación socioeconómica. Nadie está inmune a la debilidad mental y la baja autoestima. Sin embargo, lo que diferencia a las personas fuertes psicológicamente de aquellas que luchan con estos problemas es su capacidad para reconocer, abordar y superar estas dificultades. En este ensayo, exploraremos en profundidad la debilidad mental y la falta de autoestima, analizaremos sus causas y consecuencias, y ofreceremos estrategias basadas en la filosofía estoica y otros enfoques psicológicos para superar estos desafíos y desarrollar la fortaleza mental. La naturaleza de la debilidad mental. La debilidad mental se manifiesta en una serie de formas, pero en su núcleo, implica una falta de resistencia psicológica y una tendencia a sucumbir ante la adversidad y las presiones de la vida. Las personas que experimentan debilidad mental a menudo tienen dificultades para lidiar con el estrés, enfrentar desafíos o mantener una actitud positiva. Pueden sentirse abrumadas fácilmente, dudar de sí mismas y caer en patrones de pensamiento negativo. Las causas de la debilidad mental pueden variar ampliamente y a menudo son el resultado de una combinación de factores genéticos, ambientales y personales. Traumas pasados, abusos,
experiencias dolorosas y la falta de apoyo emocional pueden contribuir al desarrollo de la debilidad mental. Además, las personas que tienen una autoimagen negativa o una baja autoestima también son más propensas a experimentar debilidad mental. La falta de autoestima y sus consecuencias. La falta de autoestima es una de las principales causas de la debilidad mental. Cuando no nos valoramos a nosotros mismos o no creemos en nuestras propias capacidades, es más probable que experimentemos pensamientos automáticos negativos y autocríticos. Esto puede llevar a un ciclo negativo en el que nuestra baja autoestima refuerza nuestra debilidad mental y viceversa. Las consecuencias de la baja autoestima pueden ser perjudiciales en múltiples aspectos de la vida. Las personas con baja autoestima a menudo tienen dificultades para establecer y mantener relaciones saludables, ya que pueden sentir que no merecen amor o respeto. También pueden tener dificultades en el ámbito laboral, ya que la falta de confianza en sus habilidades puede impedirles alcanzar su máximo potencial. La baja autoestima también puede manifestarse en problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad. El papel de la sensibilidad. Es importante destacar que la sensibilidad, que a veces es vista como una debilidad, es en realidad una característica humana valiosa. La capacidad de sentir profundamente, empatizar con los demás y conectarse en un nivel más profundo es una fortaleza, no una debilidad. La sensibilidad nos permite experimentar la belleza del mundo, comprender las emociones de los demás y nutrir relaciones significativas. Sin embargo, la sensibilidad puede convertirse en un problema cuando no sabemos cómo manejarla adecuadamente. Las personas sensibles pueden ser más propensas a la sobreestimulación emocional y pueden sentirse abrumadas por la intensidad de sus propias emociones. Aprender a canalizar esta sensibilidad de manera constructiva es esencial para fortalecer la mente y la autoestima. Los principios estoicos para superar la debilidad mental. La filosofía estoica, que se originó hace siglos con pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, ofrece enseñanzas valiosas sobre cómo superar la debilidad mental y desarrollar la fortaleza psicológica. Los estoicos consideraban que las emociones negativas y las percepciones distorsionadas de la realidad eran responsables de gran parte de la infelicidad humana. Por lo tanto, abogaban por el autocontrol y el desarrollo de la virtud para vivir una vida buena frente a la adversidad. Un principio fundamental del estoicismo es la diferenciación entre lo que podemos controlar y lo que no. Los estoicos creían que debemos centrarnos en nuestros pensamientos, juicios y acciones, ya que estos están bajo nuestro control directo. Por otro lado, hay cosas externas, como las acciones de otras personas o eventos naturales, que no están bajo nuestro control absoluto. Aceptar esta distinción nos libera de la angustia innecesaria sobre lo que no podemos cambiar y nos permite concentrarnos en lo que podemos influir. La práctica del agradecimiento es otro aspecto esencial del estoicismo. Los estoicos recomendaban agradecer por las cosas positivas en nuestra vida, por los eventos que nos benefician y por nuestras propias acciones virtuosas. Esta práctica nos ayuda a mantener una perspectiva positiva, incluso en tiempos de dificultad, y desarrolla resiliencia. Además, los estoicos abogaban por vivir de acuerdo con la virtud y los principios morales, lo que llamaban arete. Al hacerlo, uno puede desarrollar una fuerte autoestima basada en su carácter y sus acciones virtuosas en lugar de depender de la aprobación externa. La fuerza mental en la práctica. Desarrollar la fuerza mental no significa reprimir las emociones o volverse insensible. Más bien, implica aprender a manejar nuestras emociones de manera constructiva. Aquí hay algunas estrategias prácticas para fortalecer la mente y la autoestima. 1. Reconocer los pensamientos automáticos negativos. Los pensamientos automáticos negativos son ideas irracionales y autocríticas que pueden socavar la autoestima y debilitar la mente. Reconocer estos patrones de pensamiento es el primer paso para cambiarlos. La toma de conciencia es esencial para identificar pensamientos que puedan surgir automáticamente cuando enfrentamos desafíos. Estos pensamientos pueden incluir afirmaciones como no soy lo suficientemente bueno o siempre fracaso. Una vez identificados, puedes desafiarlos cuestionando su validez. Pregúntate a ti mismo si hay evidencia real que respalde estos pensamientos o si son simplemente creencias irracionales.
2. Establecer metas realistas. Establecer metas alcanzables es esencial para desarrollar la autoestima y la fortaleza mental. Cuando te propones objetivos realistas y alcanzables, tienes la oportunidad de experimentar el éxito y aumentar tu confianza en tus habilidades. Además, alcanzar estas metas refuerza una imagen positiva de ti mismo. Por ejemplo, en lugar de establecer una meta poco realista como nunca cometeré errores, podrías establecer una meta más realista como aprenderé de mis errores y los usaré como oportunidades para crecer. 3. Controlar las emociones. El control emocional es fundamental para la fortaleza mental. Las emociones intensas o descontroladas pueden socavar la autoestima y llevar a decisiones impulsivas. La meditación y la atención plena son prácticas que pueden ayudarte a desarrollar esta habilidad. Estas técnicas te permiten observar tus emociones sin juzgarlas y, con el tiempo, aprender a responder en lugar de reaccionar ante ellas. Al ser consciente de tus emociones y cómo te afectan, puedes tomar decisiones más racionales y equilibradas. 4. Aceptar el fracaso como oportunidad. Cambiar la percepción del fracaso es esencial para desarrollar la fortaleza mental. En lugar de ver el fracaso como una confirmación de tu falta de valía, considéralo como una oportunidad de aprendizaje. El fracaso es una parte natural de la vida y una fuente de lecciones valiosas. Enfrentar el fracaso con una actitud de crecimiento te permite extraer conocimientos de las experiencias adversas y aplicarlos para mejorar. Esto no solo construye resiliencia, sino que también fomenta una autoimagen más saludable basada en la mejora continua. 5. Buscar apoyo. La fortaleza mental no significa que debas enfrentar tus desafíos solo. Hablar con amigos, familiares o un profesional de la salud mental puede ser de gran ayuda. Compartir tus pensamientos y emociones con alguien de confianza puede aliviar una carga emocional y proporcionar perspectivas externas. A menudo, otras personas pueden ofrecer apoyo, consejos y comprensión, lo que puede ser fundamental para superar obstáculos y aumentar la autoestima. 6. Practicar la autocompasión. La autocompasión implica tratarte a ti mismo con amabilidad y comprensión en lugar de ser duro contigo mismo. Fomentar la autocompasión es fundamental para construir una imagen más saludable de uno mismo. En lugar de castigarte por tus errores o percibirte como inadecuado, date el mismo trato que darías a un amigo que está pasando por dificultades. Practicar la autocompasión te permite aceptar tus imperfecciones y abrazar tu humanidad, lo que a su vez mejora la autoestima y la fortaleza mental. En conjunto, estos 6 principios te brindan herramientas para superar la debilidad mental y desarrollar una autoimagen más saludable. Al aplicar estos conceptos en tu vida diaria, puedes mejorar tu resiliencia, manejar tus emociones de manera constructiva y enfrentar los desafíos con valentía y sabiduría. La sensibilidad se convierte en una fortaleza cuando la utilizas adecuadamente, y estos principios te ayudarán a hacer precisamente eso: la fortaleza mental y la resiliencia. En resumen, desarrollar la fuerza mental es un proceso que implica cultivar la resiliencia, centrarse en lo que podemos controlar, practicar el agradecimiento y aprender a manejar nuestras emociones de manera constructiva. Al abrazar los principios estoicos y aplicarlos en nuestra vida diaria, podemos superar la debilidad mental, desarrollar una autoestima más saludable y enfrentar los desafíos con valentía y sabiduría. La sensibilidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en una fortaleza cuando aprendemos a utilizarla adecuadamente. En última instancia, todos enfrentamos desafíos emocionales y psicológicos en la vida. La diferencia radica en cómo elegimos abordarlos. Al adoptar una perspectiva basada en la resiliencia y la fortaleza mental, podemos superar las barreras que la debilidad mental y la baja autoestima pueden plantearnos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de desarrollar una mente fuerte y una autoestima saludable y dar pasos hacia una vida más plena y satisfactoria. En conclusión, la debilidad mental y la falta de autoestima son desafíos que afectan a muchas personas en todo el mundo, pero existen estrategias efectivas para superarlos. Al reconocer y desafiar los pensamientos negativos automáticos, establecer metas realistas, controlar las emociones, ver el fracaso como una oportunidad, buscar apoyo y practicar la autocompasión, puedes desarrollar la fuerza mental y mejorar tu autoestima.
Si deseas explorar estos temas con mayor profundidad y aprender más sobre el desarrollo de la fortaleza mental, te animo a que sigas nuestro canal. En él encontrarás valiosos consejos, historias inspiradoras y técnicas prácticas para fortalecer tu mente y mejorar tu calidad de vida. Juntos, podemos convertir la debilidad en fortaleza y fomentar una autoestima más saludable. No dudes en unirte a nuestra comunidad y comenzar este viaje hacia una versión más fuerte y segura de ti mismo. Hasta pronto, psicocracks.